Tenga muy buenas noches. Le doy la más cordial bienvenida a esta nueva tutoría que vamos a desarrollar en esta noche, la tutoría de repaso número 4 de la asignatura de Introducción al Cálculo Diferencial e Integral. Antes de proceder al desarrollo, pues consultar a todos si se escucha bien, si no hay problemas de audio. Sí, se escucha bien, licenciado. Muy bien, excelente. Entonces, en esta noche vamos a adentrarnos ya a la unidad número 3. Recordando antes, ¿verdad? Que para este día se tiene prevista la entrega de la tarea número 2 de introducción al cálculo, ¿verdad? Que tenía que ver con la parte de derivadas. Hoy es el día de la entrega de la tarea, ¿verdad? Y recordando también que tareas posteriores, ¿verdad? El día de hoy, es decir, a partir de la medianoche en adelante, recordemos que van a ser penalizadas, ¿verdad? De acuerdo a las indicaciones que se han recibido sobre ello. Muy bien. Entonces vamos a proceder al desarrollo de la agenda para este día, en el que vamos a ver parte ya del material para tutoría 4. Me gustaría saber, pues, Andreina, ¿qué has tenido la oportunidad de ver? ¿Qué has de esta nueva unidad, de la unidad de las aplicaciones de la derivada? ¿Qué has tenido la oportunidad de revisar? Buenas noches, licenciado. Ya sinceramente no he estudiado la unidad porque he estado prácticamente sobrecargada de tareas de otras materias. Entonces, ahora en la noche le iba a dar una revisada. Vale, muy bien, consulto esto, ¿verdad? Para ir un poco despacio o al menos tratar de abarcar lo que se nos pide el día de hoy, ¿verdad? Y a su vez que se comprenda. Eh, Recordar también, ¿verdad? Antes de proceder al desarrollo, de que ya están abiertos y de hecho ya están por cerrarse los controles de lectura 1 y 2. Se van a cerrar el día sábado, así que recordarles, ¿verdad? También ese punto porque recordemos que los controles de lectura son acumulativos, que quiere decir que tiene su porcentaje, ¿verdad? Final que se va a acumular, ¿verdad? En una sola nota global de los controles de lectura. Así que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Porque los controles ya están en función. Muy bien, voy a abrir pantalla, voy a compartirles pantalla por acá. Me dices, Andreina, cuando ya la puedas ver. Sí, ya, licenciado. Excelente. Entonces, bueno, comentar, ¿verdad? Para esa tutoría tomé a bien preparar una pequeña presentación, ¿verdad? Acerca de los contenidos a revisar, que están, si bien tomados del material para tutoría 4, pero parte de las definiciones, ¿verdad? Se extienden un poco de tal forma que ustedes lo logren comprender más a detalle. Entonces, está relacionado a este material, ¿sí? Del material en particular, estamos hablando de que vamos a trabajar hasta, y se los quiero mostrar, ¿verdad? Eh, para que lo vayan tomando en cuenta, vamos a trabajar hasta más o menos por acá, ¿verdad? Vamos a ver. Digámoslo así, más o menos hasta acá. Página 5 es lo que vamos a tocar un poco, ¿verdad? No nos vamos a adentrar a muchos detalles todavía, pero sí vamos a ver criterios importantes. Para ello, resaltar, ¿verdad? Ustedes ya necesitan manejar toda la temática. Eso es lo principal, lo inicial. Necesitan manejar toda la temática. ¿A qué me refiero con ello? Bueno, me refiero a que ya tienen que estar conscientes de lo que es la derivada, ¿sí? Porque esta unidad precisamente habla de, veamos, vamos a ver acá, aplicaciones de la derivada. Entonces, es importante, ¿verdad? Que ya manejemos las derivadas para poder entrar, pues, a la parte de las aplicaciones de la derivada. En particular, Andreina, ¿cómo manejas o cómo ves desde tu perspectiva el tema de la derivada? ¿Qué tanto lo has comprendido?
Ajá, Andreina. Bien, vamos a ver. Glenda, buenas noches, Glenda. Me gustaría, pues, consultarte. En tu caso, Glenda, ¿qué tanto has leído de este nuevo material de la unidad número 3? Hola, buenas noches, licenciado. No sé si me escuchan. Sí se escucha, Glenda. Bueno. Pues fíjese que hasta el momento no le he logrado leer, solo había llegado hasta la parte 2 de la unidad 2. No he revisado en sí lo de la unidad 3. Muy bien. ¿Y qué tanto manejas en tu caso, Glenda, a tu perfección el tema de la derivada? En términos de porcentaje, ¿qué me puedes comentar? ¿Qué tanto lo logras manejar? Pues pienso de que con esta última tarea que hice, he logrado tal vez llegar a un 50% en conocimiento, porque ya comprendí bastante mejor el tema de la derivada y la función. Entonces, pienso que siendo honesta, un 50%, puede ser que tal vez más. Tengo la esperanza que esta última tarea pues tenga un poquito más de nota, y eso pues ya diría que he comprendido un poco más, ¿verdad? Muy bien, excelente. Y en tu caso, Andreina, ¿qué tanto sentís hasta el momento que manejas la parte de las derivadas? Pues se podría decir que un 45%. Lo que puedo entender que la derivada es un análisis matemático de una función dada. Vaya, muy bien. Preguntaba esto, ¿verdad? Porque en la parte de aplicaciones de la derivada vamos directamente a eso, justamente, aplicarla a otros ámbitos de la matemática. Entonces, para ello, acá tenemos preparada una pequeña presentación, ¿verdad? Sobre el contenido que vamos a abordar, que es acerca de las aplicaciones de la derivada. Entonces, uno de los aspectos importantes e iniciales es hablar acerca de los extremos de una función en un intervalo dado. Extremos de una función. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Aplicación de las derivadas a las funciones en forma gráfica. En eso nos vamos a centrar ahora. Vamos a tener por acá abierta la pizarra y vamos a tener abierta otra herramienta con la que nos vamos a auxiliar, ¿verdad? Para que puedan ustedes tomarlo en cuenta, ¿verdad? Cuando hagan pruebas con sus problemas. Vamos a utilizar GeoGebra Clásico como una herramienta de auxilio. Entonces, bueno, una de las primeras definiciones tiene que ver con los extremos de una función en un intervalo dado. ¿Sí? Los extremos de una función en un intervalo dado. Entonces, ¿a qué se refiere esta parte? Bueno, se refiere a lo siguiente. En primer lugar, bueno, si tenemos una función, ¿sí? Una función con dominio de, entonces, la función f tiene un valor máximo absoluto sobre d. En un punto C, si se cumple esta condición. Y se la voy a aislar acá. Si f de x es menor que f de c. Esta sería la primera condición para un máximo. Y va a tener también un mínimo absoluto si se cumple lo siguiente, que f de x sea mayor que f de c para todo x que pertenezca o que esté en el dominio. Siempre y cuando x esté en el dominio, entonces vamos a poder obtener directamente máximos y mínimos en una función. Ahora, ¿a qué se refiere esta parte de hablar de máximos y mínimos? Observemos bien lo que nos dice la definición y vayamos a visualizar algunas imágenes. Por acá tenemos algunas figuras acerca de extremos. Si nosotros observamos bien,
tenemos acá la función y igual a x cuadrado, que tiene un dominio de menos infinito a más infinito. Vamos a cambiar acá el color. Muy bien. Entonces, continuando, bueno, tenemos acá, decíamos, una figura que contiene la función y igual a x cuadrado. Ahora bien, ¿qué característica tiene? Bueno, como el dominio se extiende sobre todos los números reales, entonces la gráfica acá no tiene fin. La gráfica crece hacia ambos lados, ¿sí? Pero sí tiene, y como podemos ver acá, un valor mínimo en este caso. ¿Por qué se le llama mínimo? Bueno, veamos, acá tenemos un valor mínimo absoluto. A este justamente es el que le conocemos como valor mínimo. ¿Por qué razón? Bueno, porque precisamente está hasta la parte baja de mi función. Entonces, este precisamente se considera de forma inicial como un valor o un punto mínimo absoluto. Y ese punto mínimo absoluto es el punto 0,0. Ahora, ¿qué otra característica tiene? Es que no hay un máximo absoluto. ¿Por qué no lo hay? Bueno, porque la función se extiende a lo largo de todo el eje, de todo el dominio, siendo el dominio, como lo mostrábamos acá, los números reales. O entiéndase de menos infinito a más infinito. Ahora bien, dependiendo del dominio, puede contener un valor máximo y un valor mínimo, como lo vamos a ver a continuación. Tenemos otro caso, ¿sí? Es esta misma función, pero ahora mi función va de acá hacia acá. De hecho, esto ya no lo toma. Esto de acá, si ustedes ven, ya no lo toma. Entonces, tiene un dominio de 0 a 2. Por lo tanto, esto que tenemos acá se considera un punto máximo absoluto, y esto que tenemos acá lo vamos a considerar un punto mínimo absoluto. ¿Mm? Un mínimo absoluto. Normalmente también le podemos llamar un máximo absoluto en x igual a 2, que es la secuencia que tiene, y un mínimo absoluto en x igual a 0. Esa es la otra forma en cómo podemos considerar los puntos o valores máximos y mínimos absolutos de una función, que van a depender, como repito, de lo que nos diga acá el dominio. Muy bien, entonces, continuando acá. Bueno, ya comentamos esto. Vamos a ver otra figura más. Y luego ustedes me dirán, después de esta figura, en la próxima que les ponga, si hay máximo o mínimo absoluto. Para ese tercer caso, tenemos acá un dominio. Pero tiene una característica. Y es de que este dominio es abierto en 0 y cerrado en 2. Por ello vemos el punto acá sin marcar y un punto acá marcado. A este punto precisamente es al que conocemos como el máximo absoluto. Siempre está, veamos, la comparativa. En este caso, el dominio es un intervalo cerrado, mientras que en el siguiente es semicerrado, ¿sí? Es semicerrado o también llamado semiabierto. Entonces, cuando tenemos casos como el que se nos ha presentado acá, entonces decimos que este no es un mínimo, ¿sí? No es un mínimo.
Y por lo tanto podemos decir, no hay un mínimo absoluto. En 3 tipos de gráficas acabamos de observar, ¿verdad? Cuándo van a haber valores mínimos y cuándo van a haber valores máximos. Cuándo van a haber ambos y cuándo incluso, dependiendo del dominio, no va a haber alguno de ellos. Entonces, de acuerdo a lo que acabo de mencionar, ¿me podrías comentar? Vamos a ver quiénes están presentes ahorita. Vamos a ver, ¿me podrías comentar, Andreina? En esta gráfica, la pregunta es, ¿hay máximos y mínimos absolutos? Esa es la pregunta. ¿Hay máximos y mínimos absolutos? ¿Qué me puedes contestar? Basándote en el dominio, o alguien que quiera contestar, ya sea Glenda o Brenda, que está también por ahí. Yo pienso que no. ¿Por qué no lo hay? Vamos a ver, ¿alguien que la quiera auxiliar? Vamos a ver, Brenda, ¿por qué crees que no hay valores máximos y mínimos absolutos en esta función? Glenda. Fíjese, licenciado, que se me fue la luz justo cuando me quedé aquí en la primera explicación que usted dio, pero analizando la última, que es la que yo logré escucharle sobre la máxima, pues en esta sí pienso que hay máximos y mínimos, porque para mí están abiertos en 0 y en 2. No hay un punto así cerrado, entonces. Entonces, va muy bien. Entonces, pongamos atención acá. Andreina decía al inicio, no hay máximos y mínimos. Entonces, justamente eso es lo que sucede. No hay mínimo y tampoco hay máximos. ¿Por qué no los hay? Bueno, precisamente porque en el dominio no se toma a 0 y a 2, ¿sí? Por lo tanto, este de acá no se considera un valor mínimo y este que tenemos acá tampoco lo consideramos un valor máximo. Diferente a lo que teníamos al inicio. Cuando estaban cerrados, entonces teníamos punto máximo y punto mínimo. Cuando esté abierto en ambos lados del dominio, entonces no vamos a tener máximos y mínimos en ninguno de los puntos. Esa es precisamente la explicación. Ajá. No, viendo como no logré ver la primera explicación que dio por lo de la corriente, ¿verdad? Entonces, Sí. eso quiere decir que cuando está en el dominio cerrado, digamos en 0, sí hay mínimo. En eso se basa, analizar lo que serían los paréntesis o corchetes. Es correcto, basarnos primeramente en el dominio. Segundo, ¿verdad? Observar si esto está abierto o cerrado. Acá como está abierto, entonces no hay mínimo, pero sí hay máximo. Y ahora, si el dominio son todos los reales, entonces hay que analizar qué es lo que hay. Si lo que hay es un máximo o un mínimo. Porque al ser el dominio todos los reales, entonces alguno de los dos va a existir. ¿Estamos? ¿Va a haber alguna pregunta que antes de continuar? O sea que si en el primer ejemplo que nos enseñaba sobre el mínimo, si está en el valor de menos infinito en -1, -2, entonces sí puede ser que haya mínimo, ¿verdad? Dependiendo, claro, dónde esté el punto ubicado, ¿sí?
Ujú. Y esa, dependiendo, también se cerraría con corchete, ¿verdad? Indicando el número que nos dé como resultado en el dominio. Eso va a ser cuando la gráfica sea pequeña, ¿verdad? Si ven, son dos diferentes porque las restringe el dominio que tenemos. En una son los reales y en otra es ya un dominio más cerrado, un dominio más limitado. ¿Comprendemos esa parte? Sí. Muy bien, entonces continuemos por acá. Ya vimos entonces gráficamente, mediante imágenes, parte de lo que nos interesa, ¿verdad? Que es conocer esos valores extremos, pero viene la incógnita. ¿Cómo los encuentro? ¿Sí? Porque una cosa es verlos gráficamente y otra es hacerlo manualmente. Entonces, para ello vamos a ver ahora los extremos locales, porque hay una diferencia entre un extremo absoluto y un extremo local. ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, una función va a tener un valor máximo local, ¿sí? Valor máximo local en un punto C en su dominio, si se cumple la siguiente condición, que f de x sea menor o igual que f de c. Y que lógicamente tiene que estar dentro de algún intervalo que contenga precisamente ese valor, que forme parte del dominio. Caso contrario, lo que va a existir es un valor mínimo local. Es decir, vemos dos condiciones. ¿Cuándo va a existir un máximo local? Cuando f de x sea menor o igual que f de c. ¿Cuándo va a ser un mínimo local? Cuando f de x sea mayor o igual que f de c. Ahora, ¿a qué hace referencia esto? Bueno, hace referencia a algo importante y es que va a existir un procedimiento para el cálculo, en particular, para el cálculo de valores máximos y mínimos, ¿sí? Vamos a ver tres condiciones para comprender si un valor es máximo o es mínimo. Entonces, observemos acá. Tenemos esta imagen. Bueno, esta imagen tiene de entrada, y lo podemos decir de esa manera, tiene puntos máximos y tiene puntos mínimos. Ahora bien, estos que tenemos acá, por ejemplo, tanto A como C, los podemos considerar puntos máximos. Y tanto AB como AD, estos son puntos mínimos, ¿sí? Este de acá también es un punto mínimo. Ahora, ¿qué sucede? Dentro de los elementos de los puntos máximos y mínimos vamos a conocer dos tipos. Vamos a conocer los máximos relativos y vamos a conocer los máximos absolutos. ¿A qué nos referimos, por ejemplo, con máximo relativo? Tanto A y C, podemos decirlo acá, tanto A y C son máximos relativos. Y a su vez podemos decir que B y D son mínimos relativos. Ya explico un poco más a detalle esto. Veamos, ambos son puntos mínimos y por el otro lado, ambos son puntos máximos y ambos son relativos. Ahora bien, dentro de ellos, tanto en los máximos como en los mínimos, hay unos que son absolutos. ¿Cuáles son? Bueno, van a ser absolutos. Lo vamos a hacer por acá. Posteriormente yo les voy a compartir esta presentación con lo que trabajemos en la pizarra y se lo voy a mandar con todas las observaciones, ¿verdad? Que les estoy colocando. Van a ser absolutos, le vamos a poner así. Van a ser absolutos los puntos
que estén más por encima y muy por debajo, ¿sí? Esa es la forma en cómo yo se los podría decir con mis palabras. ¿A qué nos referimos? Bueno, de los puntos mínimos, alguien me podría decir de B y D. Veamos. Tenemos B y D como puntos mínimos. ¿Cuál es el que está más por debajo de los dos? ¿Quién me lo podría decir? ¿Alguien? Ahí dejo la palabra abierta. Veamos. Lo voy a explicar a detalle. Van a ser absolutos, es decir, máximo o mínimo absoluto, los puntos que estén más por encima y muy por debajo. ¿Cuál está muy por debajo? El que está muy por debajo es D. Entonces podemos decir que D también es un mínimo absoluto. Y a su vez también podemos decir entre A y C. El que está más encima es C. Entonces C también es un máximo absoluto. Estoy tomando todas estas referencias, ¿verdad? Y les estoy mostrando con imágenes para que vayamos comprendiendo precisamente cómo diferenciar un punto máximo y un punto mínimo. Eso por un lado. Y por otro, cómo diferenciar cuáles son elementos, en este caso, diferencias entre los relativos y los absolutos. Ahora, sucede también algo. Alguien me dirá, bueno, ¿por qué acá tenemos a B como un punto mínimo? Bueno, es que veamos la secuencia también. ¿Cuál es la secuencia que lleva? Va hacia arriba y luego llega a este punto y empieza a descender. Entonces, al empezar el descenso, esto es precisamente un punto máximo. Luego empieza, baja, baja, baja y luego empieza a subir. Entonces, por ello, este es un mínimo, porque la gráfica viene y luego empieza a hacer un giro hacia arriba. Luego llega hasta acá y empieza un descenso. Vuelve otra vez a un punto máximo y luego baja, baja, baja hasta llegar acá y vuelve a subir. Es un punto mínimo. Entonces, los puntos máximos y mínimos, perdón, son aquellos que le van a dar un cambio de dirección a una gráfica. Eso es lo que les puedo comentar, ¿verdad? O lo que puedo agregarles en relación a cómo determinar máximos y mínimos absolutos y a su vez cómo determinar esos extremos locales o también llamados extremos relativos. Hago una segunda pausa por acá. Se está comprendiendo, hay inquietudes, hay dudas, recuerden que es importante que las hagan, porque si no hay preguntas, nosotros asumimos que todo sea comprendido. Dejo el espacio. Andreina, ¿alguna pregunta? Por el momento no, licenciado. Bien, Brenda, ¿alguna pregunta? Glenda, de tu parte. Pues no en sí, tendría que analizar, seguir estudiando aquí esta página que nos ha puesto usted para comprenderlo muchísimo más mejor, porque la verdad que sí está para mí un poco confuso, pero no está, como le dijera, que no se pudiera entender, está bastante entendible, solo que pues entre el punto A y C, pues ya se entiende para mí, ¿verdad? Que están descendiendo, están arriba y por decirlo así, y B y D que están debajo, entonces de ahí se tiene que tomar pues el análisis para saber los puntos máximos y los puntos mínimos y así ir sacando los relativos de tanto máximo como mínimo, ¿verdad?
Entonces, es correcto. Ajá. Bien, más o menos andás, ya está ya retomando la idea, ¿verdad? Y eso es lo importante. Bien. ¿Cómo hacerlo manualmente? Bueno, ¿cómo determinar puntos críticos? Veamos, les voy a dar cuáles son los pasos que vamos a seguir y vamos a hacer un solo ejemplo, ¿sí? Luego yo les voy a dejar un ejercicio que ustedes van a trabajar, ¿verdad? Y luego ustedes me van a ir mostrando cómo les va a ir quedando, eso con los días, ¿verdad? Entonces, ¿cómo determino puntos críticos? Bueno, dada una función f, entonces las condiciones necesarias para la existencia de un máximo o un mínimo relativo en un valor particular, x igual a con a perteneciente al dominio de f son las siguientes. Primero, que la primera derivada esté igualada a 0. ¿Sí? Esa es la primera condición. Que la primera derivada la igualemos a 0. O, por otro lado, ¿verdad? Perdón acá. Bien. O que f' de a no esté definida. Esas son las únicas dos formas en las que podemos encontrar máximos o mínimos relativos. Ahora, ¿a qué se refiere? Bueno, si ven, vamos a trabajar directamente con la primera derivada. Entonces, ¿qué nos dice sobre ello? Lo que nos dice es que los puntos que satisfacen cualquiera de las dos condiciones son candidatos para máximos o mínimos relativos. A esto le vamos a llamar precisamente puntos críticos. Es a esto lo que se le conoce como puntos críticos. Ahora bien, para ello hay un procedimiento, ¿sí? Hay pasos a seguir. Es decir, para determinar un máximo o un mínimo, se puede utilizar la primera derivada, ¿sí? Y luego seguir los siguientes pasos. ¿Cuáles pasos? Bueno, primero, localizar todos los valores críticos de X. Todos los valores, no importa si este es máximo o mínimo. Primero, localizar todos los valores. Segundo, para cualquier valor crítico X, determinar un valor cercano, y aquí voy a tachar, aquí es así, ¿ve? Hay error de digitación. Para cualquier valor crítico, es decir, si mi valor crítico es 0, entonces determinar un valor cercano en la primera derivada, tanto a la izquierda como a la derecha de X. Vamos a tomar entonces ahora valores laterales. Y esto de acá es lo que nos va a dar precisamente si algo es máximo o es mínimo. ¿Por qué razón? Bueno, voy a irles mostrando acá los tres procedimientos y luego vamos a ejemplificar. Por un lado, si la primera derivada evaluada, ojo, evaluada a la izquierda es mayor a 0 y luego evaluada a la derecha es menor, entonces tendremos un máximo relativo. Segundo punto, si la primera derivada evaluada a la izquierda es menor a 0 y evaluada a la derecha es mayor a 0, tendremos un mínimo relativo. Veamos la forma en cómo se están cambiando las desigualdades. Dependiendo del valor, así determino si lo que tengo es máximo o mínimo. Y tercero, es que si tanto evaluado a la izquierda como a la derecha tenemos el mismo signo, es decir, que ambos sean positivos o que ambos sean negativos, entonces lo que tenemos es punto de inflexión. Entonces, estas tres son las condiciones que debemos seguir. ¿Sí? Estas tres son las condiciones. ¿Qué pasa con la primera condición? Un máximo relativo. Segunda condición, un mínimo. Y tercera condición, punto de inflexión. Muy bien. Estas son las condiciones o el procedimiento para encontrar valores críticos. En otras palabras, este es el proceso para encontrar todo esto, ¿sí?
para encontrar máximos, para encontrar mínimos o lo que se le conoce como puntos de inflexión. Bien. Quedan acá los pasos entonces. Acá dijimos es f' de x. Primera derivada. Muy bien. Entonces, confuso. Bueno, posiblemente no comprendamos todavía estos pasos. Veamos a continuación el ejemplo que vamos a desarrollar. Y luego voy a regresar a esta diapositiva. El ejemplo nos dice, determine la localización, ojo, o localizaciones, si hay más de uno, de todos los puntos críticos en la gráfica f de x igual a 2x cuadrado menos 12x menos 10. Ah, muy bien. Este es el ejemplo que se nos da. Entonces, vamos a copiar acá. Vamos a escribir acá en la pizarra, ¿verdad? Como les digo, luego yo les comparto tanto la pizarra como la presentación. La función es, vamos a hacerlo un poco que se vea bien. F de x igual a 2x al cuadrado menos 12x menos 10. ¿Sí? Este es el ejercicio. Entonces, ¿qué nos pide? Puntos críticos. Voy a regresar acá. Entonces, vamos a tratar de localizarlos. Y para localizarlos necesito encontrar o calcular la primera derivada. Como ustedes pueden ver acá. Primera derivada. Veamos, para determinar máximos y mínimos, vamos a utilizar la primera derivada. Entonces, para su solución. Veamos. Para su solución. Veamos, para la solución, vamos a irlo marcando acá. ¿Sí? Primero encontramos la primera derivada. ¿Sí? Primero encontramos la primera derivada. ¿Qué significa entonces? Ah, muy bien, que lo que yo debo de hacer es esto. F' de x es igual a, lógicamente, 2x al cuadrado, era la derivada de esto, menos la derivada de esto, menos la derivada de esto. Ah, muy bien. Viene acá lo que yo les decía. Tienen que ya comprender propiedades de derivada. La derivada de 2x al cuadrado no es más que tener 2 por la derivada de x al cuadrado. Se lo vamos a hacer paso a paso. Todavía no lo voy a calcular. Como es una constante, la constante sale y me queda esto. Luego, o lo podemos hacer de un solo. Tenemos que comprender directamente que ya debemos de manejar la derivada. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos 2 por 2x, ¿sí? ¿Por qué de esta manera? Bueno, este es el 2 que solo bajamos y ¿qué es lo que tenemos? Derivada de x al cuadrado es 2x. Menos. Derivada de x es 1. Entonces acá tendría 12. Y acá derivada de menos 10 o de 10 en sí es 0. Derivada de una constante es 0. Entonces, bajamos acá, ¿verdad? ¿Y qué es lo que decimos? Bueno, 2 por 2x es igual a 4x menos 12. Y esto sería el cálculo de la primera derivada. Muy bien, ya tenemos calculada la primera derivada. Ahora bien, luego de calcular la primera derivada, que ya la tenemos acá, ¿qué es lo que decimos hoy? Bueno, vámonos a los pasos. Localizar los valores críticos, ¿sí? Entonces ponemos localizando valores críticos, ¿sí? Localizando valores críticos. Y eso
¿Cómo lo hacemos? Bueno, eso lo hacemos igualando la primera derivada a 0. ¿Sí? ¿Qué nos referimos? Bueno, voy a regresar acá. Nos referimos a esto. ¿Sí? Nos referimos un poco a esto. Tomándolo de la definición. Entonces, regreso acá y dejo todo en pantalla. Muy bien. ¿Qué es lo que se viene? Bueno, igualamos la primera derivada a 0. En otras palabras, ¿qué es lo que vamos a igualar? El resultado de la función. 4x menos 12 igual a 0. ¿Qué es lo que tenemos acá? Ecuaciones. Un simultáneo de una ecuación lineal. Entonces, ¿qué me queda? 4x igual a 12. Ah, muy bien. X es igual a ¿quién? A 12 entre 4. ¿Por qué? Bueno, está multiplicando, pasa a dividir. Tenemos que empezar a recordar incluso cómo resolver ecuaciones. ¿Y esto qué nos da? Eso nos da un resultado de x igual a 3. Por lo tanto, bueno, ya encontramos cuánto vale x en ese extremo. Luego de que encuentran, ¿sí? De que lo encuentran, nos venimos, ¿sí? A igualarlo o a sustituirlo. Ahora, ¿sí? Ahora sustituimos x igual a 3 en f de x, es decir, en la función original. Veamos, recapitulando. Encontramos la primera derivada. Luego, calculamos el valor crítico encontrándolo o igualando el resultado de la derivada igual a 0 y despejando x para encontrar el respectivo valor. Y ya que lo hemos encontrado, entonces lo sustituimos en la función original, f de 3, y cambiamos todos los valores que corresponden a x. Es decir, teníamos 2 por x al cuadrado menos 12 por x menos 10. Ah, muy bien. ¿Cuánto nos da esto? Evaluemos. 3 al cubo sería 3 al cuadrado es igual a 9. Menos 12 por 3, 36. Menos 10. Hay que ir resolviendo, ¿sí? Aplicando elementos algebraicos. ¿Qué nos queda? 2 por 9 igual a 18. Menos 36 menos 10. Esto nos va a dar un resultado de menos 28. ¿Sí? F de 3 igual a menos 28. Entonces, ¿qué es lo que significa? Ah, muy bien. Significa que mi punto crítico es 3, menos 28. 3, menos 28. Hago pausa acá. ¿Se está comprendiendo lo que estamos desarrollando? ¿Estamos comprendiéndolo, Andreina, Glenda? Sí, Glenda. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, sigamos acá. Ya conozco cuál es mi punto crítico y solo tengo uno. Muy bien. Entonces, ahora viene lo siguiente. ¿Qué es lo que se nos viene ahora? Ah, muy bien, veamos la presentación. Vamos a ver, veamos la presentación. Ah, determinar valores a la izquierda y a la derecha. Muy bien, ¿a la derecha de quién? A la derecha de x, ¿sí? ¿Cuánto era x? X era igual a 3. Entonces, vamos ahora a, como punto o punto B, probar un valor cercano, probar valores cercanos, ¿sí? Probar valores cercanos a f' de x, ¿sí? O en otras palabras, x igual a 3.
por la izquierda y la derecha. Muy bien. ¿Cuáles serían tres valores cercanos a 3? Bueno, los valores cercanos a 3 serían, si lo analizamos, 2.9 y 3.1. Si tenemos acá 3, entonces los valores más cercanos, descontándole un decimal nada más, serían 2.9 y 3.1. En la primera derivada, ¿sí? ¿Cuál es la función de la primera derivada? Recordemos, es 4x menos 12. Entonces, acá es donde vamos a hacer la distinción, ¿sí? Acá es donde vamos a hacer precisamente esa diferenciación y para ello vamos a cambiar color. Veamos. Debemos de evaluarla para 2.9 y debemos de evaluarla para 3.1. En 2.9, ¿qué tendríamos? 4 por 2.9 menos 12. Muy bien. Y acá, para 3.1, ¿qué sería? 4 por 3.1 menos 12. Aquí ustedes pueden hacer los cálculos y corroborar, ¿sí? Corroborar. Acá nos va a dar menos 0.4. Y esta acá nos va a dar 0.4. Ojo, acá estamos evaluando y tómenlo en cuenta, ¿verdad? A la izquierda y acá estamos evaluando a la derecha. ¿De quién? Entiéndase, de 3. Muy bien, estos son los resultados que me da. Ahora, ¿qué sucede? Menos 0.4 es menor que 0. 0.4 es mayor que 0, es decir, es positivo y es negativo. Ah, muy bien. Entonces, voy y reviso mis datos. Ah, ¿qué me dice la propiedad? A la izquierda. ¿Qué pasó a la izquierda? Ah, a la izquierda me dio negativo. ¿Estamos? Izquierda me ha dado negativo. Derecha, ¿qué me ha dado? A la derecha me ha dado positivo. ¿Sí? Positivo. ¿Qué nos dice? Ah, a la izquierda dio negativo y a la derecha dio positivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí podemos concluir. Ya cuando hemos hecho todo esto decimos, bueno, entonces, por tanto, hay un mínimo, ¿sí? Tenemos un valor mínimo relativo, ¿sí? Hay un mínimo relativo en el punto 3,28, 3, menos 28. Y con esto estoy finalizando mi proceso, estoy terminando. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, que debido a que la primera derivada es negativa a la izquierda de x igual a 3 y positiva a la derecha, entonces el punto 3, menos 28 es un mínimo relativo. Eso es lo que nos dice. Ahora bien, ¿es eso lo importante? Aquí ya lo hicimos, no tenemos una gráfica, ¿sí? No hemos necesitado de una gráfica para saber que esto es un mínimo. Pero ¿cómo lo podemos determinar? Bueno, vamos a hacer la prueba acá. La función era 2x al cuadrado menos 12x menos 10. Veamos, vamos a correr acá. ¿Y qué es lo que sucede? Observemos. ¿Dónde está el mínimo? ¿Dónde está el valor mínimo?
El valor mínimo está en 3, menos 28. Acá tenemos el valor mínimo relativo y a su vez es considerado un valor mínimo absoluto en 3, menos 28. Esto es gráficamente y ahora acá lo acabamos de ver de manera algebraica, siguiendo cada uno de estos pasos. ¿Cómo ven el problema? Vamos a ver, ¿cómo ven el tema? Andreina. Pues más o menos, licenciado. Tal vez repasando bien, viendo la grabación y todo. Bien, Glenda. Interesantísimo, ya uno comprendiendo bastante lo de la F', pues esto, pues esto me parece bastante interesante, pues poderlo realizar paso por paso. Como decía la compañera, es de darle otra estudiada y ya queda, digamos, memorizado, porque prácticamente el último ejercicio de la tarea pues nos daba lo que era la materia prima para estos ejercicios que se vienen, ¿verdad? Es correcto, la tarea anterior les va a servir mucho para lo que se viene, ¿verdad? Vamos a ver, Brenda. Brenda. Muy bien, vamos a continuar entonces. Para que practiquen, ¿sí? Para que practiquen. Acá hay un ejercicio, ¿sí? No es necesario que lo copien. Yo como repito, ¿verdad? Yo les voy a compartir la presentación y la función que van a determinar es f de x igual a x cuadrado menos 1, pero... Ajá. Hola, hola, ¿sí? ¿Sí, Brenda? Bien. Bueno, entonces, como repito, ¿cuál va a ser su ejercicio? Determinar precisamente eso, máximos y mínimos absolutos de esta función en este intervalo menos 1,2. Van a realizar la función, ¿verdad? La van a graficar y van a identificar gráficamente los puntos, ¿sí? Donde se están alcanzando esos extremos. Se los dejo, ¿verdad? Como práctica. Ustedes ahí vayan realizándolo, ¿verdad? Es importante, tomando en cuenta que ya hoy termina la tarea, vayan organizándose muy bien, ¿verdad? Para ir practicando estos problemas. Bien, para finalizar, ya esto es lo último. Entiendo que tienen clase, ¿verdad? Algunos, entonces, para finalizar, acá está ahora el teorema de los extremos relativos de una función. Entonces, ¿qué es lo que se nos dice acá? Bueno, directamente se nos dice que si f es continua en todo el intervalo, como es este caso, si f es continua, es decir, en todos los reales, entonces f va a tener un valor máximo absoluto y un mínimo absoluto. Esto en intervalos, ¿sí? Entiéndase, por ejemplo, para el ejercicio que van a hacer, posiblemente, de acuerdo a lo que se nos dice ahí, va a tener posiblemente, como repito, un máximo y un mínimo, o solamente un mínimo o solo un máximo, porque el intervalo es cerrado. Entonces, tomemos en cuenta esto, ¿verdad? De que cuando hablemos de un intervalo cerrado, va a haber máximo absoluto y mínimo absoluto. Es decir, que para dos valores críticos, se nos van a dar para el primero el mínimo y para el segundo el máximo. ¿Sí? Esto lo podemos ver directamente a través de una de la gráfica, ¿verdad? Por ejemplo, este era un intervalo cerrado
y obtenía precisamente un valor mínimo al que ahí se le llama o le llaman M y un valor máximo M. Esto es como el complemento que tiene que ver con el teorema de los valores extremos, donde se debe de cumplir esta condición, que la función f de x esté dentro del mínimo y del máximo para cualquier valor en el intervalo. Ese es como el complemento a lo que hemos trabajado acá. Y esto lo pueden encontrar en el material. Acá está la respectiva definición, ¿verdad? Acá pueden ver ustedes lo que hemos trabajado. Veamos la definición, el teorema de los valores extremos y la definición de los extremos relativos, así como algunas imágenes, ¿verdad? Que se complementan acá, distintas a las que hemos trabajado, y la forma en cómo encontrar los valores críticos, ¿sí? Por acá nos da una estrategia distinta, ¿verdad? O al menos enumerada de una manera distinta, pero que nos van a servir o les van a servir para el cálculo de los valores críticos. Continúen entonces trabajando esto, traten de comprenderlo porque lo que se viene es, para la próxima tutoría, ver a partir de los valores críticos, ver las funciones crecientes y decrecientes, donde su dirección es hacia arriba y donde es hacia abajo. Eso es lo que se viene para el día sábado. Entonces, tratemos de comprender bien esto porque para el sábado vamos a tener mucho trabajo ya haciendo más ejercicios, ¿verdad? No solo calculando esto, ¿verdad? No solo calculando los puntos críticos, sino también calculando sus concavidades, sus direcciones de una gráfica. Esto era lo que se tenía preparado para el día de hoy, ¿verdad? Y lo que correspondía a la agenda de esta noche. No sé qué les ha parecido la temática ya de forma general, ¿verdad? Me gustaría conocer, ¿verdad? Su punto de vista, cómo ven el tema en general. Por ejemplo, en tu caso, Glenda, ¿cómo ves el tema? Pues fíjese, licenciado, que al principio sí estaba bastante perdida en el tema, ¿verdad? Al principio de las unidades, pero creo que esta tarea me abrió bastante y me ha parecido bastante interesante. Entonces, ya ahorita lo que estamos viendo, pues ya lo relacioné, como le decía, con este último ejercicio de la tarea que me abrió bastante el conocimiento en cuanto a esto. Entonces, pues me ha gustado, o sea, lo he comprendido bastante bien y eso me gusta. Bien, Andreina. Sí, licenciado, está bastante interesante, pues como es de estudiarlo más bien detallado para comprender más bien y pues adquirir más práctica y resolver los ejercicios ya sin ningún problema. Brenda. Pues me ha parecido bastante interesante y también bastante importante para aplicarlos a muchos ejercicios. Vale, muy bien. Pregunto, ¿verdad? Porque como lo dije desde un inicio, ¿verdad? Desde cuando comenzábamos las tutorías, de que en cálculo todo lleva continuidad. De hecho, cuando lleguemos a la unidad 4 vamos a tener que seguir recordando un poco parte de las derivadas para comprender el tema de la última unidad. Entonces, importante, ¿verdad? Que ustedes se adentren al contenido porque falta mucho todavía por recorrer y va a pesar mucho, ¿verdad? ¿Qué tanto van a ir comprendiendo de los próximos temas y de lo que vimos incluso el día de hoy? Entonces, realicen la práctica que les mostraba, ¿verdad? Con anterioridad el ejercicio a resolver. Practíquenlo, sigan los pasos, guíense de la grabación. Voy a procurar tenerlas para hoy mismo o mañana durante el lapso del día para que ustedes las puedan ver, ¿verdad? Se las estaría enviando a través del grupo. Y recordar, ¿verdad? La entrega de la tarea para el día de hoy.
Tarea para el día de hoy. Antes de la medianoche, toda tarea enviada después de las 12 va a tener penalización de acuerdo a los criterios, ¿verdad?, que se nos han enviado. Segundo, ¿verdad?, hasta este día nadie ha hecho los controles de lectura. Está habilitado el control de lectura de la unidad 1 y el control de lectura de la unidad 2. Son 3 intentos los que tienen habilitados. Si ustedes lo hacen por primera vez, por ejemplo, y sacan ¿qué? Un 7 y alguien dijera, quiero mejorarla, y en el segundo intento sacó 5, no se preocupe porque el método de calificación es la nota más alta. Entonces el sistema le va a registrar la nota más alta. Entonces procuren, ¿verdad?, realizar los controles de lectura que se van a cerrar el día sábado. El 15 de octubre, tengo entendido, se cierran ambos controles de lectura, tanto el de la unidad 1 como el de la unidad número 2. Y recuerden que esos son sumativos, tienen su ponderación. Es decir, cada control vale el 2.5%. En esos dos ya ustedes obtendrían un 5%. Así que vayan avanzando, ¿verdad? Hagan los controles porque si no es nota que estarían perdiendo. Cualquier duda, ¿verdad?, que tengan, me la pueden hacer saber en cualquier momento. Con gusto, pues ustedes saben que estamos en la disposición de resolver cualquier inquietud que vayan teniendo en el lapso de las próximas actividades que se vienen. De mi parte, pues agradecerles por su asistencia el día de hoy. Después de varios días, ¿verdad?, complicados, se regresó a la normalidad, ¿verdad?, a las clases normales. Si presentan problemas de conexión, ¿verdad?, también hacérmelo saber porque se toma en cuenta en relación a que de pronto se nos pregunte a nosotros que por qué muy poca asistencia y todos esos puntos, ¿verdad? Entonces, se tiene que comprobar, ¿verdad?, que ha sido precisamente por problemas de conexión a causa de la lluvia de los últimos días. Entonces, pues agradecerles por su tiempo, ¿verdad?, y asistencia a esta tutoría y desearles una feliz noche. Buenas noches, licenciado. Gracias. Gracias igual, licenciado. Buenas noches. Gracias.